Estamos de regreso en Cocinarte, estamos en el restaurante 100 años y ¿por qué no nos platican un poquito sobre la salsa que estamos haciendo en estos momentos? ¿Cuál fue el procedimiento antes del corte? Bueno, lo que hicimos, pusimos los chiles guajillos, cebollas, ajo, en agua hirviendo. Así es. Los cocimos por 5 minutos aproximadamente. Muy bien. Y de ahí ya los licuamos. Después de licuarlos, los pasamos por un cernidor y ahorita estamos haciendo la reducción de la salsa. Le ponemos un poquito de sal para corregir el sabor. Muy bien. Y esperamos a que espese. Muy bien. Y nos decían que el proceso de reducción es para darle consistencia a la salsa y concentrar los sabores, ¿así es? Así es. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso después de que estamos reduciendo la salsa? Y ahora que se queda reduciendo la salsa, lo que tenemos que hacer es sellar la carne, el filete que vamos a utilizar. Muchas veces para nosotros como cocineros en nuestras casas es muy difícil saber cómo cocinar a la perfección un corte como este. ¿Qué es lo que ustedes nos recomiendan para hacer este corte en nuestra casa? Es principalmente observar los puntos de cocción que vamos a dar y cómo va a ir mutando el filete para darle todas las características. Lo más rico del filete es que tengamos una parte exterior perfectamente caramelizada, ¿no? Muy bien marcada, sí. Después una parte jugosa, pero lo más interesante, por lo que nos gusta aparte en término medio, es porque el centro tiene que estar todavía fibrosito, que tenga la consistencia natural de la carne, ¿no? Muy bien. Muchas veces nos da miedo cocinar una carne en el término medio. Casi siempre el cocinero en su casa busca el corte, hacerlo bien cocido. Pero las ventajas en cuestión de sabor del término medio son muchas. ¿Qué nos recomiendan para lograr ese centro cocinado perfectamente? Mira, lo primero que tenemos que hacer es una cuestión técnica que vamos a llevar ahí, que es utilizar temperatura alta, ¿no? Esto nos va a ayudar a que las partes externas se cocinen mucho más rápido y después descender la temperatura para que le demos la cocción al centro en el punto justo. Ok. ¿Qué te parece si manos a la obra vemos cómo preparar este platillo? Ok. Bueno, vamos primero a salpimentar la carne, ¿no? Que eso también nos va a ayudar mucho en el proceso de caramelización. Sí. Lo vamos a hacer por ambos lados. También es muy interesante, si usas sal fina o si usas sal de grano, te cambia mucho la sensación de la sazón del plato. Muy bien. Puedes usar sal gruesa o sal de grano, sí. Porque aparte la intensidad de la sal es menor, entonces te da mayor facilidad de distribuir el sabor a lo largo del corte. Y vemos que está utilizando la pimienta fresca molida. ¿En qué cambia esto el sabor? Mira, finalmente, cuando nosotros acabamos de triturar el grano de pimienta, bueno, nos ayuda a que sea mucho más expresivo el sabor, si no con el tiempo se va oxidando y vamos perdiendo cualidades aromáticas. Es decir, vale muchísimo la pena el tener nuestro molino en casa porque cuando compramos la pimienta ya molida posiblemente ya no tiene gran sabor, ¿no? Y coge mucha humedad, entonces también eso te cambia el sabor. Perfecto. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger el lado de la presentación, el que más nos guste, y es el que vamos a poner directo al fuego. Muy bien. Entonces, es importante lo que nos dice el chef, el lado de la presentación, el mejor lado de la carne es el que vamos a poner primero. Que es el que vamos a poner para marcar lo bonito del filete. Perfecto. ¿No? Y ahí, en cuanto esté en contacto con el fuego, vamos a ver que tiene una reacción que se conoce como reacción de Maillard. Va a ir cambiando la consistencia de la carne, se va a ir desnaturalizando. Cuando nosotros veamos que la coloración ha cambiado aproximadamente entre 5 milímetros, 6, es cuando vamos a voltear. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí vemos cómo va cambiando. Cómo va subiendo la variación de color en la carne. Sí. Además también nos permite jugar mucho con el dibujo, por eso también nos escogió la presentación. Si nosotros queremos un grillado tradicional, ¿no? Una parrilla tradicional que se marquen lineales, sí. Bueno, lo dejamos el filete así. Si queremos jugar un poco y hacerlo más divertido, lo podemos poner en cuadros o en rombos. Sí. Y eso nada más consiste en girar la carne. Si queremos rombos, 45 grados, si queremos cuadros, 90. Perfecto. ¿No? Y eso se va a ir dando el proceso solito. Si no tenemos una parrilla como esta en casa, ¿podemos utilizar un sartén? Un sartén.
Okay. Simplemente no nos va a dar esas líneas que son tan atractivas, pero nos va a cocinar el filete igual, de igual forma. Sí, simplemente tenemos que cuidar un poquito la cantidad de grasa que vamos a utilizar en la sartén para que no se nos pegue y no nos cambie la presentación del filete. ¿Y cuál es la cantidad correcta de grasa? Un poquito de aceite, ¿qué es lo que generalmente podemos poner 1 o 2 cucharadas, pero a la hora que calentamos el sartén, cuando ya vaya a estar a punto de humo, que es cuando saca, vemos si hay un exceso. El exceso se puede retirar y con que quede una película marcada en el sartén es la grasa más que suficiente. La voy a rotar un poquito para cambiar un poquito la presentación. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Por ambos lados. Sí. Muy bien. Entonces no nos vamos a concentrar en el tiempo. El tiempo es irrelevante en este caso. Sí, porque depende la capacidad que tenga nuestra estufa de conducir el calor, o si lo estamos haciendo a las brasas va a cambiar. Tiene que ser un aspecto más visual. Muy bien. Entonces eso es muy importante cuando estamos cocinando en casa. Por lo regular nuestras estufas caseras tienen una menor capacidad a la hora de calentar, ¿no es así? Sí. Entonces vamos a buscar esa variación que dijimos que era más o menos entre 5 y 6 milímetros. Sí. Para que nos dé el sellado. Sí. Exclusivamente. Que es más o menos la que tenemos ahora. Si nosotros queremos cuidar más el término de la carne, lo que podemos hacer es una cocción mixta y llevarla al horno, ¿no? Entonces, si tenemos a la mano un termómetro, ver la temperatura interna, que debe estar cerca de los 65 grados centígrados. Muy bien. Pero si no, tenemos una forma más rudimentaria de verlo, que es al tacto. Tenemos, si juntamos el índice y el pulgar, y nos tocamos la parte carnosita del pulgar, vemos que está suavecita. Eso quiere decir que la carne está roja. Si juntamos el dedo medio y lo tocamos, notamos que cambia la dureza. Que está un poquito más duro. Sí, es término medio. Si juntamos el anular, vemos que está a 3/4 y el meñique es bien cocido. Y eso se detecta en la dureza de la carne, que no hay miedo a tocarla. Ahora sí, volteamos. Si vemos, ya está caramelizado por arriba y nos da una presentación bastante... Muy atractiva, claro. Sí. Muy bien. Entonces hacemos lo mismo por el lado opuesto. Estamos buscando que se unan el color, la variación de color. Efectivamente. Al final solamente vamos a sellar los laterales para que no se desjugue más la carne. Y lo interesante de este plato es servirlo un poquito más bleu, ¿no? más roja la carne, para que nos dé la sensación que estamos buscando. Muy bien. Y ahorita vemos que la salsa se sigue espesando. Sí, vamos a rotar. Vamos a tener que reducirla de lo que llegó al sartén aproximadamente un 50%. No es una salsa completamente espesa, porque si no perderíamos la jugosidad y sería más una pasta. Pero sí lo suficiente para crear un espejo al fondo del plato. Para que se quede en el platillo, muy bien. Entonces es simplemente dejar, poner mucha atención a la hora de hacer la salsa, poner mucha atención en qué cantidad de salsa tenemos, porque vamos a estar perdiendo la mitad de la salsa. Cuando tengamos una reducción al 50%, que nos quede la mitad del producto con el que empezamos, va a estar la salsa en la consistencia que queremos para este platillo. Bueno, mientras terminamos de cocinar nuestra carne, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para armar este delicioso platillo. No se vayan, estamos en Cocinarte.